Buenas tardes, amigos. Este es el programa Diálogos del Montonero. Bueno, ahora lo que nos toca es analizar, evaluar, reflexionar sobre la decisión del Congreso de censurar, de relevar, de destituir, cualquiera sea el término que se puede aplicar a esta censura, al presidente José Gerí. De esta manera, en un periodo en el que debió haber dos jefes de Estado, se acumulan 8 jefes de Estado. Ya los historiadores empiezan a señalar que este es el momento de mayor anarquía de la historia del Perú. Incluso en los primeros años de la independencia no existió este nivel de fragilidad e inestabilidad en la política. Ayer se decidió por 78 votos censurar al presidente Gerí. Únicamente Fuerza Popular se opuso en términos solitarios a esta decisión. Y lo cierto es que la sensación de anarquía, de inestabilidad se difunde porque faltan 4 semanas y algo más para la primera vuelta electoral. Y por otro lado, evitar la censura del presidente Gerí no era avalar los despropósitos o los posibles ilícitos penales, sino simplemente señalar que estábamos a semanas de una elección nacional y que el presidente Gerí debía entregar el poder y luego ser investigado y procesado de acuerdo a cómo lo establece la Constitución. Bueno, para reflexionar de estos temas, el día de hoy hemos convocado al señor Aníbal Quiroga León, constitucionalista, observador permanente de nuestro sistema institucional y político del país. Buenas tardes, señor Quiroga, gracias por la conversación. Gracias, Víctor Andrés. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Una primera reflexión sobre esto que parece un desquiciamiento general, no sé cómo llamarlo. Sí, yo creo que lo que tú has señalado es muy cierto, pero haría una relativización, ¿no? Al inicio de la República había una gran inestabilidad política, pero también social y económica, ¿no? Ahora no. Ahora hay una inestabilidad política, pero lo social y lo económico no pasa absolutamente nada, no se siente. La gente de la calle no siente lo que ha pasado y la economía tampoco. De hecho, la bolsa subió el día que cayó Gerí. Entonces, hay como una especie de compartimientos estancos, ¿no? Y eso es debido básicamente a la informalidad en que vive Perú, ¿no? Por lo tanto, ya no hay esa conexión directa entre lo político, lo económico y lo social. Hay como una desconexión. Más parece que hemos visto una telenovela repetida de ocurrir que antes que una cosa, digamos, importante o trascendente para el país. En segundo lugar, yo creo que esto tiene su génesis en la ausencia de partidos políticos, ¿no? Si la Constitución dice que la familia es la célula de la sociedad, los partidos políticos son la célula de la sociedad política. Y los partidos políticos organizados con cuadros, ideología, con, digamos, metas, cuando ganan el poder, trasladan eso pues a la sociedad política, al Estado. Pero ahora no hay eso, lo que hay son una serie de personas caudillistas, movimientos, gente improvisada que llegan, y entonces ahí donde el Estado ha creado el contrato PAC para la alta gerencia y poder jalar cuadros importantes de la vida privada hacia el Estado, y el apoyo al Estado, se utiliza eso para contratar a chicas muy agradables, ¿no? Y de ahí, claro, y salen muy oronas a decir, no, pero si cumplen el perfil, no cumplen el perfil de nada, simplemente se está dispendiando los recursos del Estado de mala manera. Entonces, yo creo que hay una devaluación de la figura del presidente, hay una devaluación de la presidencia de la República, y algunos creen que estamos en un parlamentarismo. No estamos en un parlamentarismo, estamos ante una presidencia debilitada que nace con la ausencia de partidos políticos y se llega a su punto de inflexión con Kuczynski. Cuando Kuczynski tiene tan solo 18 congresistas y la oposición tenía 73, que era un Panzer, ¿no es cierto? Ahí se genera la debilidad del presidente frente al Congreso y ahí se empieza a sacar como ahí de la vacancia. En el mundo, efectivamente, señor Quiroga León, se sorprenden sobre esta endémica, no sé cómo llamarlo, perpetua crisis política del Perú y la continuidad y la estabilidad de su economía y su sociedad. Eso está fuera de cuestión, es una cosa impresionante. La Constitución finalmente ha establecido un régimen económico que blinda la economía de mercado, ahí está la autonomía del BCR. Pero
déjeme hacerle algunas preguntas ya vinculadas a este hecho, ¿no? Por ejemplo, ¿el relevo del presidente Geri pone en algún peligro el proceso electoral en marcha? Estamos a 4 semanas del proceso de la primera vuelta. No puede impedir el proceso en sí mismo. Lo que hace es cambiar las preferencias de la gente, porque como había escrito yo la semana pasada, Geri ya era un peso muerto. Entonces, los partidos que apoyaban a Geri iban a perder votos y los partidos que, digamos, no apoyaban a Geri iban a ganar votos. Entonces, se traduce en eso, ¿no? En que él se convirtió en una presa de la campaña política. Por eso es que Fuerza Popular en la práctica se ha suicidado. Y tenemos que hacer un manual, el excelente perdedor en las elecciones sería el que escribe Fuerza Popular, ¿no? Porque ese apoyo ahora hasta el final va a costarle votos y las elecciones se ganan con votos. No es un tema de ¿Y simpatía. usted no cree más bien, y usted no cree más bien que hay un gran sector de la sociedad que quería un poco detener esta volatilidad, esta especie de anarquía, esta especie Sí, pero de avalancha de cava? la sociedad y los ciudadanos necesitan eso, pero para eso requiere usted una estructura, ¿no? Es como el tema del mundial. Todos queremos ir al mundial, todos queremos participar del mundial, pero si no tenemos un equipo armado que gane en la cancha la clasificación, no vamos a ir al mundial, la vamos a ver en la televisión. Lo mismo, todos queremos un estado fuerte y tal, pero si no hay un equipo político que se traduzca al Estado y que en vez de gerentes de primera línea que compitan desde el Estado con la vida privada y que aporten lo mejor, o tratan a chicas agradables y simpaticonas, utilizando esos recursos importantes del Estado, el resultado está ahí, ¿no? De alguna manera se ha banalizado la presidencia, se ha banalizado el poder y felizmente para nosotros, la Fuerza Armada, la policía va por un lado, la economía va por otro y la sociedad va por otro, porque Erika cayó y no pasó de ser una anécdota en la televisión. De acuerdo. Ahora, la censura como tal. Digamos, los constitucionalistas han señalado de que se debió proceder al procedimiento de la vacancia establecida en la Constitución y no a la censura de un simple titular del legislativo. Su opinión y qué precedente se crea con esto. Sí, se crea un mal precedente, pero, digamos, frente a un tema de interpretación constitucional era muy difícil que nos pongamos de acuerdo. Sin embargo, en ese punto nos hemos puesto de acuerdo todos, toda la academia, ¿no? Inclusive el Congreso pidió informes y los 8 informes eran unánimes en el mismo sentido, por la vacancia y no por la censura, pero el Congreso ha impuesto esa salida que era más rápida y más fácil por un tema de realpolitik. Y al final de cuentas se ha hecho algo que el doctor Blume dice, el doctor Álvarez dice, el doctor García Donde dice, y yo también sostengo, que es un tema inconstitucional e irregular, pero que queda ahí, ya no va a haber vuelta para atrás. Y en ese punto de vista, la posición de Álvarez ha sido muy elegante, decir, bueno, ya se acabó, se acató, y no hay nada que pueda hacer revertir eso, a llorar al muro. No es como el caso de la Boluarte que planteó un amparo, y que ahí está. Ya no se puede hacer nada porque Claro, es una decisión política. Además, déjeme decirle, una decisión política con un número alto de votos. O sea, cuando el presidente de la República no tiene apoyo en el Congreso, que es el problema de Kuczynski, y de ahí en adelante, Kuczynski, Vizcarra, que no solamente no tenía apoyo, contendía con el Congreso y cuando hace elegir el Congreso corto no tiene ni un solo congresista, ni uno. Ese era un tema suicida, porque en el momento que el Congreso se voltea cae como una piedra, ¿no? de Castillo acuerdo. toma parte por golpe de Estado. Entonces, cuando el presidente carece de apoyo en el Congreso, cae en la trampa de la vacancia. Pregúntese usted por qué ni Toledo, ni Humala, ni Alan García fueron objeto de vacancia, porque tenían una bancada del Congreso que los protegía. Entonces, cuando uno cree que el gobierno se hace desde la presidencia, omitiendo el Congreso, pasa esto. Tampoco se puede hacer solo con el Congreso. Y es un Ahora, error la censura porque el presidente del Congreso, cuando pasa a ser presidente de la República, pasa a ser un presidente pleno, no es un semipresidente. de acuerdo. Ahora, el argumento este, usted ya lo señaló, acerca de que, bueno, el presidencialismo ha muerto y es hora del parlamentarismo. Lo que hay que sincerar es las instituciones ante No, los... no creo que sea verdad. Yo creo que estamos en una situación en la cual la institución presidencial camina mal
y hay que reestructurarla a partir de los partidos políticos. Pero no es que haya muerto, es como decir, el fútbol peruano ha muerto y por lo tanto dediquémonos al ping-pong, ¿no? Lo que hay que hacer es tener una buena selección, un buen entrenador y trabajar desde la base, exactamente igual. Entonces, no porque el tema camine mal ha muerto, camina mal porque está mal, porque permítame decir qué partidos políticos importantes hay. Y en el, en el periodo presidencial anterior, el jurado de mala manera, con Salas a la cabeza, proscribió al APRA, ¿no? El PPC está agonizando. Acción Popular también está en inanición. ¿Qué partidos políticos hay? ¿No? Entonces, eso es lo que, digamos, explica la situación con la presidencia de la República y la gente que llega. En vez de llegar un cuadro importante de gente que va a trabajar desde el Estado para el Estado, y para bien de eso llega una playa de jovencitas y jovencitos que ganan buenos sueldos aprovechando, digamos, el beneficio del Estado para simplemente hacer el corte, ¿no? Es una corte de adulación. Ahora, entonces, desde su punto de vista, una buena decisión de los electores el 2026, un ejecutivo medianamente aceptable, un Congreso Claro, viable, eso es capital. restablece, Tenemos el Congreso que restablecen la... tenemos porque lo elegimos. Claro. ¿Usted cree que entonces ¿cómo lo llamamos? Se relanzaría el sistema presidencial híbrido, pero de otro lado hay algunas reformas que hacer, ¿no es verdad? Sí, claro, pero mire usted, si tiene usted presente como Castillo, que llega como ministros, a un guerrillero y a gente que está, digamos, vinculada por amistad para hacer negocios. Tiene un presidente como la Boluarte, que reparte los ministerios en función del apoyo que le dan, ¿no? Si tiene usted presidente como Gerí, que lo que hace es dedicarse a la Dolce Vita, en vez de ser realmente un presidente con cuadros importantes, ese es el resultado. Las cosas que se hacen mal salen mal. Para hacer las cosas bien hay que cambiarlas. Es un axioma de la vida educativa. Entonces, yo creo que quien gane las elecciones tiene que tener cuadros de primer nivel, no amigos, no de toda la sangre, cuadros de primer nivel, que utilicen los resortes del Estado para trabajar por el Estado y que no estén en su propio beneficio o en sus afanes hedonistas, desde las joyas, las cirugías, las chicas, la fiesta, la parra. Ese es el tema, ¿no? Entonces, una persona como Gedi jamás debió llegar a ser presidente de la República porque no tenía ni por la suela del zapato condiciones de estadista. Hay que ser estadista, que es otra cosa. No cualquiera es estadista, ¿no? Pero para eso se requiere una concepción clara del Estado. De acuerdo, eso está clarísimo el día de hoy. Eso se puede ver con absoluta claridad ahora, ¿no? Ahora, algunas reformas, mire, tenemos el sistema bicameral. Hoy, el sistema bicameral va a ayudar mucho a temperar las relaciones entre los poderes, ¿no? Por Sí, ejemplo, la Cámara de Diputados, si quiere excederse en la vacancia, puede acusar, pero el Senado tiene que juzgar y es igual por el lado del Ejecutivo. Si el Ejecutivo quiere disolver, puede disolver la Cámara de Diputados, pero el Senado no se disuelve. sí. ¿Cómo puede este nuevo diseño bicameral ayudar a restablecer la estabilidad y la continuidad de las Sí, instituciones? bueno, la academia hace mucho tiempo reclamaba la bicameralidad porque la unicameralidad en el Perú se impuso en el año 92 por un golpe de Estado para facilitar el control del Congreso. No tenía ninguna antecedente académico o ningún estudio detrás, simplemente el, 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 el leitmotiv era, es más fácil controlar una cámara que dos, ¿no? Y hemos reclamado, pero tenemos 30 años de unicameralidad. Es como si hubiésemos estado 30 años de silla de ruedas. Hay que volver a caminar, hay que volver a aprender a caminar. Entonces, no pretendamos que la bicameralidad funcione de manera excelente con un Porsche a la primera, ¿no? Van a haber errores. Los congresistas que están ahora nunca han vivido una bicameralidad, la mayoría. Entonces, tenemos que aprender a convivir en bicameralidad. Pero al lado de eso, tenemos que tener un ejecutivo sólido, con buenos ministros como antes. Si algo demostró Fujimori es que cualquiera puede ser ministro. Eso no puede volver a pasar. Entonces, con buenos ministros que gerencien el Estado, que utilicen los recursos del Estado para hacer beneficio al Estado, ¿no? De hecho, la gente que acompaña a Geri, algunas han hecho cosas buenas. El tema de Petroperú, por ejemplo, es un tema importante, ponerle freno a eso. El tema de Chancay, que es un tema importante, ponerle freno a eso. El tema de las compras de defensa en aviones de guerra es un tema también importante y la vinculación estratégica con Estados Unidos. Hay que continuar eso. De hecho, si yo fuera o si yo estuviera en los zapatos de quien podría ser elegido presidente del Congreso y presidente de transición,
movería lo menos posible el gabinete actual para que se sienta el menor tipo de cambio, ¿no? De acuerdo, señor Quiroga León. Le agradezco infinitamente por estas interesantes, por estas anotaciones. Con Y bueno, mucho gusto. conversando como ya lo seguimos haciendo, le agradezco infinitamente. Encantado, Víctor Andrés. Buena De suerte. acuerdo. Buena suerte. Adiós. Bien amigos, esta ha sido una nueva edición de Diálogos del Montonero. No olvide de suscribirse al canal, dejar su comentario. Así este proyecto continúa y avanza. Muchas gracias.